Y bienvenidos a este martes 22 de junio del 2021. Un día lluvioso, un día con muchos accidentes, tengan mucho cuidado por favor. Y quiero agradecer antes de que comencemos al señor Manuel, porque gracias a él y a su habilidad en el manejo pude estar el día de hoy puntuales con ustedes. Y quisiera platicarles que el día de hoy vamos a tener un tema poco común, de lo que no se habla mucho, pero con una gran invitada. Muchísimas gracias, Dulce, por asistir el día de hoy. Y para que conozcan ustedes un poquito de quién es Dulce, déjenme platicarles que ella es licenciada en Administración por la UAC, es coach ejecutivo por el International Coaching Community y terapeuta en descodificación biológica original por el Instituto Ángeles Wonder. Por más de 15 años se ha desempeñado como profesionista en recursos humanos para grandes compañías de diferentes industrias, liderando equipos de trabajo en donde ha implementado estrategias para generar equipos de trabajo autónomos que contribuyen al engagement de las empresas, descubriendo y trabajando desde la conciencia de las personas el origen de las incidencias. Muchas gracias, Dulce, por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ti, Mariana, por el espacio. Buenos días. Buenos días. Oye, y platícanos, porque el día de hoy tenemos un tema donde vamos a descubrir cómo es nuestro liderazgo, detectando en nuestros equipos de trabajo generalidades como sobrepeso, gastritis, tensiones musculares. ¿Cómo está eso? Platícame, ¿qué es descodificación biológica original para que podamos entenderlo mejor? Claro que sí. Vamos a poner una mirada ahí, una mirada en el liderazgo desde otro lugar, que va a ser muy interesante. Y bueno, la descodificación biológica es un acompañamiento que busca que la persona haga conciencia de qué síntomas, qué vivencias y qué parte de su vida está implicada y está impactando su salud y derivando en un síntoma o en una enfermedad o en un comportamiento. Entonces, cuando la persona tiene esa mirada de observar toda su vida, todos los eventos y darles otro lugar, mirarlos y resignificarlos, genera una conciencia y puede hacer cambios en su vida y en su salud, de manera integral, en él de manera integral. Entonces es una mirada muy interesante. Ok, y este equipo, bueno, esta parte en donde tú estás haciendo este trabajo, ¿es común? O sea, ¿se trabaja aquí en México? ¿Esta es una metodología que existe en el mundo? ¿En dónde lo trabajan o cómo se hace? Fíjate que es una muy buena pregunta, Mariana, porque de entrada yo me formé en una escuela que su sede está en España. Y en España, por ejemplo, es un país justamente con un desarrollo ya muy puesto en este tipo de intervenciones, en descodificación biológica, en ecología emocional, y ellos, algo que a mí me gustó mucho es esa parte que buscan de hacer equipos multidisciplinarios para atender una empresa, atender una persona. Como atendiendo la complejidad del ser humano, ¿no? O sea, ¿por qué quedarnos solamente o creer que desde un solo lugar podemos acompañarlo cuando el ser humano es muy complejo y muy rico, ¿no? Entonces, España ya tiene ese gran desarrollo en poner esa mirada ahí. Y bueno, el Instituto Ángeles Wonder, que es donde yo tuve la fortuna de formarme, con una mujer muy, muy congruente, un ejemplo muy, muy bueno. Con ellos me formo, y aquí en México estamos empezando a hacer una comunidad de descodificadores biológicos, empieza a cobrar mucho auge, pero justamente lo importante de esto es incursionarlo en la empresa, porque hoy por hoy estamos hablando de terapias 1 a 1, pero no hablamos de grupos, no hablamos de usar esta herramienta tan poderosa en una empresa. Entonces esto es lo interesante de lo que estamos haciendo. Oye, y cuéntame, ¿cómo colabora en ese sentido? Porque ya se ha incluido mucho dentro de las empresas y fue un trabajo extenuante la parte de NOM 35 para poder revisar la importancia que tiene el que
los equipos de trabajo de recursos humanos estén como más atentos a esta parte emocional que antes no se daba, ¿no? Bueno, antes que era, y tú lo sabes bien, con toda la expertise que tienes en recursos humanos, pues se revisaba mucho la convivencia dentro de la empresa, sí, cómo colaborar de mejor manera en los equipos de trabajo, dentro de la interacción como dentro de las otras áreas, incidencias muy básicas, ¿no? Pero ahora con esta NOM, ¿cómo contribuye esta parte de descodificación biológica original dentro de esta misma norma? ¿Entra, no entra? ¿Lo podemos utilizar? ¿Sí lo están implementando o cómo está sucediendo? Claro. La ventaja o lo que viene a aportar esta herramienta o esta técnica basada en descodificación es venir a complementar un plan de bienestar, o sea, desarrollar un plan de bienestar, pero no solo basado en lo que el diagnóstico de la norma te dice y cumplir y dejarlo ahí, sino realmente hacer un traje a la medida para el líder de la empresa o para la empresa misma, porque permite mirar lo que está pasando adentro, observar comportamientos que no los vemos, de entrada no los vemos, o la presencia de síntomas de manera colectiva, o sea, un síntoma presente en un 80% de tu plantilla, pues ya te está diciendo algo, ¿no? Ya te está diciendo bueno, debería por de aquí. Decirte algo. Exacto, pero no tenemos justamente esa mirada, entonces nos enfocamos a cubrir la norma por cumplirla, ¿no? Entonces, y poner un plan y hacer algún esfuerzo, pero realmente no tiene un impacto 360 grados, ¿no? Entonces, esto viene a poner una mirada más asertiva para lograr un plan de bienestar adecuado a la empresa. Ok, y bueno, es muy interesante el título incluso de nuestro programa del día de hoy, ¿no? Porque no estamos diciendo que el sobrepeso o la gastritis o las tensiones, pues todo surja desde un tema de trabajo, porque no es así, ¿no? Es un síntoma que puede venir de diferentes rubros, ¿no? Ya sea familiares, ya sean, no sé, hereditarios incluso, ¿no? Y, por ejemplo, ahora, en este trabajo home office, que vemos como una constante el que la mayoría de las personas ha incrementado este tema de peso por estar conviviendo en su casa. Entonces, en esta parte de especialista, ¿tú cómo ves el que nosotros hayamos aumentado el peso, el que tengamos más sobrepeso como tal, ¿no? O algún otro síntoma, ¿de qué nos estaría hablando? ¿Hay como alguna forma de describir que nos estamos protegiendo o qué es lo que está sucediendo con eso? Claro, eso es un punto muy interesante porque cada síntoma o cada enfermedad viene a cubrir algo en el cuerpo, o sea, viene a avisarnos de la necesidad de un cambio o de la necesidad de mirar algo que no estamos viendo, una forma de vivir, una forma de vivir un conflicto, de vivir alguna experiencia de vida. Entonces, por ejemplo, en el caso de sobrepeso, te pongo un ejemplo, una empresa donde el 80% de la plantilla justamente tenía tema de sobrepeso, o sea, la gente entraba y en un determinado tiempo ya se veía con un tema grave de sobrepeso. Okay. Pero hablándolo de un 80% de la plantilla. Que ya es una generalidad, exacto, ¿no? Que ya es como el foco, porque si tú tienes un caso aislado, pues bueno, la persona tiene un tema seguramente que puede ir relacionado a una necesidad de protección que el cuerpo está poniendo, una necesidad de alejarme del otro, una necesidad de crecerme y hacerme ver más grande ante el otro, ¿no? Okay. Pero ya hablándolo de una manera colectiva, de un 80% en la plantilla ya es voltea a verlo, ¿no? Entonces, esta empresa, el tema que tenía, el factor común que pudimos observar, era un ambiente de hostilidad, era un ambiente donde había un liderazgo claramente negativo que permitía esa interacción entre la gente, donde se agredían, donde se retaban de una forma negativa, ¿no? Y que claramente había un par de personas que ejercían como esa parte de hostilidad y todos lo vivían. Entonces ahí el cuerpo empieza como a buscar esa forma de evacuar el estrés y de protegerse. Y justamente un mecanismo es ese, el sobrepeso, el reunir o poner grasa en lugares donde el cuerpo percibe que lo necesitas, que necesitas protegerte, que necesitas poner una barrera para alejarte del otro, o un caso también relacionado a sobrepeso es en otra empresa, el líder
El líder tenía un tema muy fuerte de desvalorización, lo vivía afuera y dentro, no se veía él mismo como un líder y era una empresa familiar. Entonces, tenía... Ese tema de competencia es sumamente importante, muy ¿no? fuerte. Sí, sí. Y dentro del, afuera lo vivía, que es algo que me marcabas, ¿no? O sea, no es nada más que llego y lo vivo en la empresa, sino lo estoy viviendo en todos lados, porque es mi forma de vivir un mismo conflicto fuera o dentro de la empresa. Entonces, este líder tiene un tema muy, muy fuerte de desvalorización fuera de la empresa, y llegando a empresa, su empresa familiar, pues necesita ponerse o hacerse ver que él es el líder, porque su socio empezaba a tomar decisiones, empezaba como a tomar esa posición o ese lugar de él, ¿no? Entonces necesito crecerme, necesito hacerme ver más grande, y la grasa hace esa función muchas veces. Entonces son ejemplos de cómo poner esa mirada ahí, o sea, de qué nos está diciendo esos síntomas, ese síntoma colectivo o ese síntoma individual, pero muy, muy específico en el líder, ¿no? En la visión del líder. Y que justo no estamos diciendo que bueno, que los líderes tengan como la culpa, porque eso es algo que yo he visto muy constante. Nos quejamos desde la parte operativa hacia cómo están liderando los jefes, ¿no? El no me comprende, es que no hay comunicación, que fue una constante ahora en la pandemia, ¿no? De no tenemos esa misma comunicación, estoy trabajando yo solo, no sé realmente qué es, hacia dónde tengo que ir o qué es lo que tengo que hacer. Pero nos olvidamos que los líderes también son personas, que están viviendo exactamente la misma situación, pero de una manera mucho más agresiva, porque son ellos quienes tienen que dar los resultados, son ellos los que tienen que resolver, pero también son ellos los que entraron en una pandemia, los que no saben cómo va a suceder dentro de las empresas, cómo se va a relacionar el mercado, si van a seguir vendiendo, y que tienen que proteger a todas esas familias de sus trabajadores, ¿no? Y entonces se ven envueltos en esta problemática, en esta falta de dirección, en esta falta de comunicación, y cómo vemos que han cambiado también desde su entorno físico, ¿no? Y en esta pandemia, o sea, es de que estamos subiendo de peso porque nos estamos protegiendo, nos estamos tratando de proteger, ¿es así como es? No es un solo sentido, pero uno de los sentidos es: necesito protegerme, necesito hacerme ver más grande, ganar volumen y verme más grande es como en el mundo animal. Necesito verme más grande que mi oponente o que el otro, como ¿no? Los leones. Exacto. O como un pavo real que extiende todas las plumas y busca verse más grande. Entonces, en este caso de nosotros, muchas veces usamos la grasa para eso. O también, como te decía, para separarnos del otro, poner distancia, porque hay ese tema de hostilidad, no quiero estar ahí, no quiero estar cerca del otro y necesito separarme. Ok, y dentro de la casa, bueno, pues todos los conflictos que se han generado también, claro, ¿no? Y en pandemia, justamente en casa, venimos a esa necesidad de poner límites, de sentir el territorio invadido y justo necesitar poner esos límites o separarte del otro. Ahí lo estamos viviendo como que es más claro, ¿no? Ahí estar todos en el mismo espacio, en un espacio que de inicio está diseñado para llegar y descargarte de todo lo demás. Se hizo el espacio para todo, ¿no? Para vivir, para los hijos, para la pareja, para trabajar. Entonces ahí claramente uno de los factores es ese, necesidad de mi espacio, de separarme de lo demás. Y también muchas veces si la persona trae una memoria en el cuerpo de haber vivido, por ejemplo, una agresión en casa, en familia, entonces estar todo el tiempo en casa, en su organismo y en su inconsciente, pues revive ese patrón. Detona como toda esta parte anterior. Ok. Así es. Y es lo que tenemos que trabajar. Pero, ¿cómo lo identificamos? Y bueno, y una vez que ya lo identificamos, ¿cómo lo trabajamos? ¿Cómo podemos resolver esto? Claro. Bueno, traje un test para poderlo resolver. Es un test muy pequeño. Para poner, justamente lo primero es poner la mirada, es observar qué está pasando en nuestro cuerpo, qué síntomas estamos teniendo, ya sea a raíz de la pandemia o desde antes, observar en dónde vivimos nosotros el conflicto. Por ejemplo, hay gente que lo vive en el estómago, a través de gastritis, de colitis, de inflamaciones en el estómago,
y hay gente que lo vive en músculos, por ejemplo esta parte, ¿no? Que de repente traemos toda la contractura muscular, el cuello, la espalda. Y hay gente que lo vive a través del sobrepeso, ¿no? Y hay muchas otras formas de vivirlo, pero me parece que en la empresa vemos mucho estos patrones, son como los más comunes. Ok, y bueno, pues nosotros tratando de llevarles toda esta información para que ustedes puedan mejorar todos sus procesos y tengan herramientas útiles para que puedan explorar diferentes soluciones, es que el día de hoy, entonces, si ya corrieron por esa hojita y ya corrieron por esa pluma o ese lápiz, vamos a comenzar. Así es, vamos a poner la mirada ahí. Perfecto. Entonces, es un test muy breve diseñado para conocer o para poner esa mirada en qué nivel de estrés emocional estás viviendo, en dónde vives el estrés. Ok. Y bueno, la primera pregunta, vamos a contestar un sí o un no. Ok. La primera pregunta, ¿se ha sentido últimamente más nervioso y angustiado de lo habitual? Ok, yo lo voy a hacer con ustedes, ¿radio escuchas? Ok. La segunda pregunta, ¿se encuentra más irritable y menos tolerante? ¿Sí o no? Yo creo que ahí vamos todos con el sí. Todos vamos ahí. Ok. La tercera pregunta, ¿se ha sentido últimamente más nervioso y angustiado de lo habitual? Okay. ¿Sí o no? Cuarta pregunta, ¿tienes dificultades para conciliar o mantener el sueño en la noche? El famoso insomnio. Muy común ahora en esta pandemia. Sí, muy común. Quinta pregunta, ¿has tenido últimamente o recientemente dolores de cabeza en forma más frecuente de lo habitual? Y hablando de dolores de cabeza o migrañas. Ok, que pudiera ser que si tú padeces migraña, que ahora sea más frecuente, ¿no? Exacto, okay. Que se ha incrementado. Muy bien. La siguiente pregunta, ¿te has sentido más fatigado y débil que de costumbre? ¿Sí o no? La siguiente, ¿has tenido últimamente una sensación de rigidez o dolor en el cuello, en los hombros y en la parte superior de la espalda de manera más frecuente que antes? ¿Sí o no? La siguiente, ¿has tenido episodios de migraña en forma más frecuente, que era muy ligada a la anterior, dolores de cabeza y migrañas? Okay. La siguiente pregunta, ¿sientes que tu rendimiento y eficacia en tus ocupaciones ha disminuido últimamente? De una manera más evidente, ¿no? La siguiente pregunta, ¿tienes dificultades para concentrarte o sientes que tu memoria ha estado fallando? Esa qué importante es, porque luego a veces uno piensa de ya es la locura o de no, ya voy a tener como una enfermedad especial. Sí, exacto. Ok. La siguiente, ¿has padecido colitis, gastritis, diarrea u otras molestias intestinales en forma más frecuente que lo habitual? ¿Sí o no? Ok. La siguiente pregunta, ¿has incrementado tu peso o la concentración de grasa en una o más áreas de tu cuerpo de una manera considerable en los últimos 2 años? Que estaríamos hablando que desde que inició la pandemia, ¿no? Exacto. Okay. Y la última pregunta, ¿has notado una fuerte coincidencia en las enfermedades o síntomas que la mayor parte de tus compañeros de trabajo han presentado de manera frecuente en estos últimos 2 años? Es decir, si tú observas que compartes un mismo síntoma con tus compañeros de trabajo, como ese caso del sobrepeso, de decir, no, pues el 80% tenemos sobrepeso, igual, ¿no? O el 80% o el 50% tenemos temas musculares, ¿no? O dolores de cabeza o gastritis, que son como los más comunes. Que es cuando estás hablando, y eso es muy común, ¿no? Que estás en las conferencias, en las juntas, o que tienes que hablar con alguien en especial y te van diciendo, oye, es que fíjate que me duele mucho la cabeza, oye, me ha costado mucho trabajo conciliar el sueño, ay, es que he subido muchísimo de peso, ¿no? O donde he tenido muchos dolores de espalda, y uno lo va relacionando como a otro origen. El de, bueno, pues es que no duermo bien porque hay mucho ruido, porque el trabajo, porque la situación, pero nunca nos detenemos a pensar en eso. Nunca, no, Okay. no es algo que miremos justamente. Perfecto. Y aquí termina el test, ¿verdad? Aquí termina. Entonces ahora les vamos a dar los resultados, cuenten ustedes las mayorías de sí y de no,
Y ahí les va. Para las mayorías de sí. Aquí, fíjate, Mariana, que hay algo muy importante. Sí, mirar cuántos sí tuvimos. Ok. Si es un 80, un 70, si estamos bien, si es algo. Pero más allá, las primeras preguntas, hablando de que si te has sentido más nervioso, si estás menos tolerante, si tienes dificultad para dormir, eso nos hace ver, y creo que es como la mirada más importante, más allá de un número, eso va ligado a un síndrome que le llaman el quemado o el burnout, que es un nivel de estrés muy fuerte, que ya te está afectando, que ya te está haciendo sentir quemado como tal, por eso el nombre, ya te estás fundiendo del nivel de estrés que traes. Entonces las primeras preguntas hacen alusión a un tema de estrés ya muy fuerte, muy marcado. Las preguntas donde hablamos de dolores de cabeza, donde hablamos de migrañas, donde hablamos de fatiga, de debilidad o de una sensación, un tema musculoesquelético, un tema de rigidez en el cuello, espalda, y el tema de rendimiento y eficacia, esas preguntas, esas 5 preguntas, quien se identificó ahí mayormente es una persona que vive el conflicto desde una mirada de desvalorización o de un tema de falta de rendimiento. Es la persona que tienes en el trabajo que dice, es que no llego, es que no voy a poder, no rindo, no soy suficiente, no soy adecuado. Yo no lo voy a lograr. No logro, exacto. Ok. Y eso es, mira, qué interesante es, y no solamente ver el test, sino a partir de este test, cómo puedes ir resolviendo ciertas situaciones y ir mirando, como dices, ¿no? Mirando el origen de todo esto, porque no es solamente el de, sí, bueno, vamos a hacer esto y la mayoría de sí es que tienes un estrés emocional. No, fíjate que tienes un estrés emocional, pero ¿en qué áreas te está perjudicando más? Exacto. ¿Qué es lo que te está queriendo decir, no? Exacto. ¿Cómo lo vives tú? Porque hay quien lo vive en la rigidez del cuello, hay quien lo vive en el estómago. Entonces, eso es muy importante. El primer punto, poner la mirada en dónde está. La siguiente pregunta, hablando de concentración y de memoria, habla también de un tema de sentirse separado de algo. De sentirse separado muchas veces. Yo era el líder, el jefe, el exitoso, y hoy ya no me siento así. Hoy ya no vivo esto. Entonces, ese es un tema muy interesante. La siguiente, hablando de colitis y todo el tema estómago, nos habla de que la persona está viviendo el conflicto como algo indigesto. Y generalmente son personas que dicen, no, es que yo no trago al de nómina, es que yo no trago a mi jefe, es que me la tragué, ¿no? Esa expresión, tuve que tragar lo que mi jefe me pidió. Todo ese el lenguaje incluso nos dice o nos pone como un precedente. Entonces, las personas que tuvieron ese sí, es mirar, porque es ese, hay algo que estoy gestionando o que no estoy gestionando y que lo vivo como una contrariedad indigesta, como algo que no puedo aceptar, que no puedo digerir en trabajo, en casa, ¿no? Y las últimas 2 preguntas, pues bueno, es el sobrepeso, pero sobre todo mirar esa coincidencia de síntomas en un mismo departamento o en una misma empresa. Ok. Para los que tuvimos, ¿no? Mayoría de sí. ¿Cómo te fue, María? Ay, muy mal. ya estoy viendo muchos conflictos en mi vida. Para los que tuvimos la mayoría de sí, en todas estas, como en estas preguntas, como en todas estas circunstancias, ¿qué nos está tratando de decir el test? Para que pongamos atención. Claro, ¿qué nos está tratando de decir incluso el cuerpo? Nos está diciendo que hay que hacer un movimiento, que hay que hacer un cambio, que hay que trabajar en, por ejemplo, las personas que están en el tema rigidez, cuello, músculo, es cómo aprendes a mirarte, cómo haces un trabajo para aprender a mirarte como la persona capaz que eres. O sea, voltea a ver todo lo que has logrado, dónde empezaste, dónde estás hoy, y mirarte desde otro lugar, e incluso aprender. A mí me tocó, recuerdo mucho, un líder de área que en algún momento coincidimos en el camino, tenía este tema, y tenía un equipo de trabajo al que no podía dirigir, porque él no se sentía suficientemente valioso para ser el jefe, suficientemente apto para ser el jefe. Entonces, ahí es donde entra como esa serie de herramientas, o sea, dependiendo de lo que la persona esté viviendo,
saber qué necesita, qué tipo de acompañamiento necesita, y es esa parte la que nosotros diseñamos, ¿no? Bueno, ya nos dejaste Shuket ahorita. Si ustedes se sienten como yo, ¿qué hacemos, Dulce? Porque ahora ya nos estamos dando cuenta de que no solamente es la dolencia física, ¿no? El de, bueno, si tengo sobrepeso, voy a bajar de peso, ¿no? Si tengo algún problema intestinal, pues a lo mejor me voy a tomar algún medicamento, voy al médico y ya se acabó. No vamos a resolver nada, porque va a regresar. Así es. Eso es lo importante y lo interesante que queremos transmitirles el día de hoy. Va a regresar. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder erradicarlo desde el origen? ¿Qué tenemos que hacer? Que justo esa es una palabra clave, ¿no? Terapia en descodificación biológica original, el origen. Justamente es eso, poner la mirada, entender lo que es, cómo lo vivo, y pedir ayuda, ¿no? Buscar ese apoyo, ese acompañamiento para abrirnos a esa experiencia de vivir un proceso terapéutico, de vivir un proceso, una intervención de coaching, si es la que se necesita, o una combinación de las dos, ¿no? Que esa es una herramienta muy poderosa cuando combinas mente y cuerpo, es súper poderoso. Y como líder o como jefe o como parte de un grupo de trabajo, poner esa mirada también ahí, o sea, observarnos, salirnos un poquito gracias a ese acompañamiento y observarnos cómo estamos viviendo el día a día, replantearnos si ese poder que le estamos dando a la situación que vivimos merece la pena, ¿no? Ser puesto ahí o recuperar ese poder que es nuestro. Perfecto. Bueno, el día de hoy tenemos muchos seguidores, muchísimas gracias, y quisiera leerles un poquito antes, darles las gracias al aire, antes de que nos vayamos. Está Valentina Uribe, que te felicita, Dulce, le parece muy útil esta herramienta. Francisco Banda, Elena Figueroa, Jim Villalpando, Diana Figueroa también, que trajiste porras. ¿Toda la familia? Sí, Antonio Santiago, Alejandra, que siempre nos ve en nuestros programas, muchísimas gracias. Paola Vázquez Peña, Alejandra Jiménez, Cristina Pineda, amigo, muchísimas gracias por estar escuchándonos. Wow. Mine Rodríguez, Irma Rodríguez, y bueno, muchos más comentarios, muchísimas gracias. Muchas gracias, wow. Sí. Muchas gracias. Bueno, son felicitaciones para ti, te mandan muchos saludos y mucho agradecimiento porque estamos hablando el día de hoy de este programa, de este tema más tan importante. Entonces, ya descubrimos dónde te encontramos, Dulce, porque ahora, bueno, por supuesto yo la tengo aquí, voy a ir a que me ayude para acabar con esos problemas que tengo originalmente y ya no volverlos a vivir, pero para quienes nos están escuchando, ¿en dónde te encontramos? ¿Qué tipo de servicios nos puedes tú ofrecer? ¿Qué es lo que hacemos? Claro. Igual si nos ayudan en cabina para poner esta imagen de su contacto y la puedan también tener ustedes. Claro, hay un slide con intervenciones y soluciones. Hablamos de un diagnóstico individual, o sea, son propuestas para la parte 1 a 1, pero enfocada a líderes, enfocada a ese líder que tiene toda esa carga, toda esa responsabilidad, y que muchas veces nosotros o la parte del equipo le cargamos tanto peso y es imposible ver a todos y verse a sí mismo, se dejan de ver a ellos mismos. Entonces hay una propuesta de diagnóstico individual enfocado al líder, y esa es la intervención, y la solución es un programa de conciencia para líderes, donde justamente él va a poder trabajar esa parte de mirarse a él, para poder trabajarse a él y después permearlo a su equipo, que es algo muy importante. La otra parte es el diagnóstico organizacional y un mapeo organizacional. El diagnóstico es qué dolencias hay ahí, y el mapeo es basado en los síntomas, basado en esos 80s y 50% que hay en el equipo, y de ahí derivan intervenciones de bienestar, talleres, formación en sitio y la parte de la consultoría. Y bueno, diseñamos trajes a la medida. Perfecto. Entonces, si tú eres un líder de empresa, ya sea un gerente, un director o el mismo dueño, y estás identificando este tipo de situaciones, podemos trabajar contigo en sesiones individuales para poder detectar cuáles son los problemas que tienes en tu liderazgo y poderlos cambiar dentro de tu equipo. Así es. Y posteriormente también hacer ese diagnóstico para que dentro del equipo pues podamos identificar cuáles son como los temas personales y ayudarlos, porque no todo deriva del equipo de trabajo, ¿no? O sea, del tema del liderazgo, y pero sí va afectando.
Y si eres una persona que como yo de manera individual dice, bueno, ok, creo que tengo mis áreas de oportunidad, también tienes terapias individuales, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces les vamos a dejar todos los datos de Dulce en el Facebook para que lo puedan ver desde Facebook o YouTube. Y si nos puedes compartir tus números de teléfono, tus contactos, tu correo electrónico para que te busquen. Claro que sí, el teléfono es 427-219-0797. En redes sociales, en Facebook, Instagram, aparece como Dulce Figueroa Terapia y Coaching, todo corrido. El correo es dulceterapiaycoaching@gmail.com. Y también la base o el grupo de Grupo Profundum, el correo es dulce.figueroa@desarrollops.com. Perfectísimo. Y ahora, ya como último, porque yo sé que venías preparada. Sí. Perfecto. Entonces pongan mucha atención en la dinámica que vamos a tener el día de hoy. Nos traes un regalito. Te traigo 3 regalitos. ¡Wow! Muchas gracias, Dulce. Entonces, a ver, pongan mucha atención. Vamos a decir cuál va a ser la mecánica para que ustedes puedan acceder a estos regalos. Ok, el primer regalo es un diagnóstico para un líder. Ok. Es un líder que quiere atreverse a mirarse, los síntomas que está teniendo, esa parte emocional que está viviendo. Ese es el primer regalo, un diagnóstico para un líder. El segundo regalo es, estamos promocionando un taller enfocado a trabajar la pérdida, haber perdido un ser querido, un trabajo, una mascota, pérdidas no nada más de estos 2 años, sino pérdidas que no se han trabajado de tiempo atrás, ¿no? Ese es el segundo regalo, un lugar en el taller, puede ser 2 y 3 de julio, o puede ser en la fecha de agosto, el primer fin de semana de agosto. Y el tercer regalo es un lugar en un taller de sobrepeso que vamos a tener en el mes de agosto. Creo que ese regalo ya no se los voy a dar. Ese ya se quedó. A todos mis radioescuchos, lo siento mucho. Se va a quedar aquí en cabina. Va a ser súper interesante porque es esa mirada de descodificación, pero también la vamos a completar con una nutrióloga con quien yo estoy trabajando como equipo multidisciplinario, de cómo puedes, ya que trabajaste el cuerpo, entonces empezar a bajar de peso, a dejar ir esos kilos, que es la forma como más amorosa de decirlo, generando hábitos y que no sea caro, ¿no? Porque tenemos como esa creencia de que hacer un régimen o comer sano es caro, y no necesariamente es así. Este taller es en el mes de agosto. Y bueno, las dinámicas de los 3 es que puedan visitar las páginas, estas redes sociales que les estoy dejando, tanto de Dulce Figueroa Terapia y Coaching como de RQ Empresarial, le den like y escriban ahí que quieren, qué regalo quieren, si quieren sobrepeso, si quieren la parte del taller de la pérdida o si quieren el mapeo de liderazgo. Ok, creo que ya tenemos ahí algunos comentarios, entonces apúrense para que puedan ser acreedores a estos regalos que nos trae el día de hoy esta Dulce. Y recordando, entonces el taller de pérdida lo tienes el 2 y 3 de julio. Y en la primera semana de agosto. Si no son acreedores y necesitan trabajar este tema de pérdida, de todas maneras contáctense con Dulce porque tenemos muy buenas referencias de ese taller. Y el taller de sobrepeso lo tienes en agosto. ¿Tienes ya una fecha? Es a mediados de agosto. Ok, a mediados de agosto. Entonces estén atentos a sus redes sociales, tanto de Dulce como las de REC, y ahí les vamos a informar. Y bueno, pues Dulce, muchísimas gracias. Como siempre, el tiempo no nos ayuda. No nos alcanza. No nos alcanza. Estamos muy interesados. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron el día de hoy, nos están acompañando. Y recuerden que si necesitan escuchar de nuevo este programa o no alcanzaron a escucharlo, tenemos desde Spotify y iTunes las reproducciones en audio y por supuesto pues en todas nuestras redes sociales de REC Radio Empresarial y Grandes a las Mujeres Mexicanas. Ahí nos van a encontrar para que puedan reproducirnos. Muchísimas gracias, mi nombre es Mariana Miranda y los espero. El día de mañana tenemos un programa especial, así es que por favor no se lo pierdan. Tenemos a Mario Borguiño que nos va a dar un excelente tema. Muchísimas gracias, cuídense mucho, que tengan un excelente día.